Saludo a todas las personas que están tomando la materia de Historia de la Iglesia 2. En esta ocasión estamos con la lección 3. El título para esta lección titula La Iglesia Medieval. La pregunta que nos hacemos, ¿cuándo comienza y cuándo termina la Edad Medieval? Para muchos autores, historiadores, es un poquito dificultoso fechar cuándo comienza la época medieval. Para algunos comienza el año 300, para otros comienza el año 500 y 600. Si usted haga un libro de historia de la Iglesia, algunos le dirán que la Edad Medieval comienza a partir del 477. ¿Qué pasa el 476? Roma cae bajo los bárbaros, ¿no? Es la época del 476 donde Roma es invadido por las huestes y las hordas bárbaras. En este entuerto, ahí se luce la persona de Agustín de Hipona, ¿no? Él tiene un libro que se llama La ciudad de Dios, y en las primeras páginas ahí nos está narrando cómo los bárbaros estaban invadiendo Roma. Es el personaje de esta época. Aparte de La ciudad de Dios, su obra brillante que la confeccionó en 20 años, él tiene otras obras como Confesiones, Trinitate, un sinfín de documentos teológicos. Entonces, él ha aportado mucho a la Iglesia. El libro de Confesiones, ¿quién no lo ha leído, no? Entonces, Agustín está entre el 350 y 400. No puede ser identificado por ningún credo. Él es cristiano. Entonces, desde esa perspectiva vamos a leerlo, ¿no? Agustín produce mucha teología. Es el primero en agarrar el argumento y decir pecado original. Le debemos mucho, obviamente, a Agustín. Prosigo. La época medieval, si decimos que comenzó el 476, con la caída de Roma, es una época de oscuridad. Para algunos, de algunas pequeñas luces, para otros es una edad de mucha oscuridad. ¿Cuánto tiempo duró la época medieval? Aproximadamente 1000 años. Estos 1000 años vamos a estudiar el pensamiento teológico, la vida de la Iglesia, la espiritualidad que irradiaba en estos años. Aproximadamente dura 1000 años, entonces es mucho tiempo. El estándar de vida, la civilización, como que estaba adormecida, no quería cambios, como algunos han dicho, es el status quo. La Iglesia estaba tomando el control. Había una cierta lucha de poderes entre el poder secular y el poder espiritual, pero en esta cuestión, aparte de tener cosas buenas, como los brillantes teólogos que van a surgir a partir del 1100 después de Cristo, vamos a citarlos: Anselmo, Pedro, Abelardo, el mismo Aquino, Pedro Lombardo, y todos estos que van a aportar en la construcción de la teología, ¿no? Van a editar libros que, por ejemplo, el libro de Pedro Lombardo va a ser el manual de teología sistemática durante la Edad Media. ¿Cómo no podemos hablar del aporte de Tomás Aquino, Suma Teológica?
y cómo trata de organizar la teología de una manera sistematizada y ser un aporte, su documento, en el siglo XVIII, XIX hasta el siglo XX. Entonces, la época medieval tiene que ver también con el surgimiento del musulmanismo. En el año 600 surge en los países árabes este movimiento liderizado por Mahoma. ¿Quién era este personaje? Era un personaje con un liderazgo muy fuerte, se casa con una viuda y entre Meca y Medina hace su recorrido y su peregrinación, es perseguido, pero después de tener una revelación y en esta revelación aparece el Corán, y a través de esto se arma de un grupo y pronto llega el 632, muere, y a partir de su muerte el movimiento llega a crecer mucho más. En un abrir y cerrar de ojos, en pocos años, el movimiento musulmán va a crecer en todos los países árabes, incluso va a entrar hasta Europa. Hoy hay que hacer cálculos del movimiento musulmán, qué cantidad de personas tiene, ¿no? Pero su origen está en el año 600, y como el que he mencionado. Eso sería, en resumen, una primera mitad de la época medieval. En la próxima clase vamos a hablar de la otra mitad de la época medieval. También quiero mencionar, para terminar, esta época medieval donde la gente de la iglesia comienza a levantar los monacatos. Ahí podemos citar a Benedicto, podemos citar una serie de conventos y de monasterios donde el hombre ve la ciudad como centro de corrupción, ve a la iglesia como centro de corrupción. Entonces decide salir de la ciudad e irse a vivir en un monasterio, y ahí se dedica a la vida disciplinada, al ascetismo. En vez de tomar refresco, toma agua. En vez de comer un banquete, se dedica a lastimar su cuerpo, pero también se dedica a estudiar la Biblia y se dedica a la oración. Brillantes hombres como San Francisco de Asís. ¿Quién no puede recordar ese nombre, San Francisco de Asís? Podemos hablar de otros monjes y monjas que han decidido enclaustrarse y ahí dedicar su vida en una búsqueda de esa espiritualidad. Entonces, en la época medieval surge este estilo de dejar la ciudad corrupta e irse y dedicarse a la exclusividad, a una vida espiritual. Eso sería todo por ahora en este pequeño, corto resumen de la época medieval. En la lección 4, vamos a estar con esta segunda mitad del siglo de la época medieval, a partir del año 1000 adelante. Muchas gracias.